Bienvenidos. Para finalizar esta serie de videos sobre Alzheimer, este tercer video se llama Alzheimer, un marcador de riesgo cardiovascular. Quiero recordarles que tenemos a su disposición los cursos del Foro Internacional de Medicina Interna. Tenemos el curso de Fisiopatología Cardiometabólica, destinado a repasar los conceptos de genética, inmunología y señales biológicas en las enfermedades cardiometabólicas. Tenemos el curso de Terapéutica Cardiometabólica, para repasar lo que son las guías, fisiopatología, farmacología y terapéutica de diabetes, hipertensión, dislipidemia y obesidad. Y tenemos el curso de electrocardiografía para internistas, destinado a realizar un análisis lógico razonado del trazo electrocardiográfico. Todos estos cursos están disponibles, se pueden comunicar conmigo al correo miguelcontrerasz@hotmail.com y el link de acceso a estos cursos está en la descripción del video. A partir dentro de un mes tendremos a disposición el primero de una serie de cursos llamados Herramientas en Medicina Interna. En este caso vamos a iniciar con emergencias y vamos a realizar un análisis sobre las guías, el tratamiento actualizado de patologías de emergencia como infarto, falla cardíaca, tromboembolismo, manejo de sodio, potasio, calcio, gasometría, sepsis y encefalopatía hepática, haciendo énfasis en los marcadores, haciendo énfasis en el análisis clínico de estas patologías y de los marcadores para no ver solamente las cifras, sino llevarla al contexto del paciente. Comencemos entonces esta parte final. Vamos a hablar ahora sobre dos artículos publicados en este año, en el 2020, sobre Alzheimer, pero la relación del Alzheimer con la enfermedad cardiovascular. Es decir, cómo el mecanismo productor de Alzheimer, que es la placa amiloide, se relaciona con el envejecimiento vascular, con la aterosclerosis y con el daño cardíaco. Una nueva forma de ver la patología. Ok, entonces nosotros pasamos de la visualización del video anterior en que hablamos de Alzheimer como una enfermedad microvascular cerebral con afectación de la unidad neurovascular y la hipoperfusión cerebral. Ahora vamos a hablar de Alzheimer como una enfermedad relacionada con aterosclerosis, con daño cardíaco, con aterotrombosis. Entonces, habíamos planteado en el video anterior que el Alzheimer, conjuntamente con los factores de riesgo cardiovascular, producía placa de amiloide por acción sobre la secretasa y producía daño cerebral. Pero entonces, esta serie de estudios está planteando que el amiloide no solamente puede afectar al cerebro, sino también al sistema cardiovascular, al árbol vascular en general. Y ya de eso se había planteado previamente, hace unos años, en el 2006, vean este estudio, donde el principal determinante genético, como lo vimos en el primer video de Alzheimer, que es el alelo ApoE4, que es el determinante en Alzheimer, vean ustedes este estudio donde se relaciona, está significativamente relacionado con coronariopatía, es decir, que el marcador de Alzheimer está relacionado con coronariopatía. Y ellos concluyen que la coronariopatía está asociada de forma independiente con el marcador principal de Alzheimer, que es el alelo ApoE4. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que se relaciona un marcador de Alzheimer con riesgo cardiovascular? En este caso, con enfermedad de las coronarias. Volvamos entonces, dijimos que a partir del péptido amiloideo precursor, el APP, entonces tenemos la acción de una gamma secretasa. Y de la gamma secretasa se origina el péptido amiloide. Pero del péptido amiloide tenemos dos fracciones, la fracción 40 y la fracción 42. Este es el punto principal. O sea, no solamente es un tipo de amiloide, hay varios tipos de amiloide. Y en este caso veríamos dos tipos que son la fracción 40 y la fracción 42. Dijimos entonces que a partir del péptido amiloideo, por acción de la gamma secretasa, se originaba un péptido amiloide. Ese péptido amiloide se acumula por dos acciones. Por un aumento de las enzimas productoras de la gamma secretasa a partir de elementos añadidos, por ejemplo, la enzima convertidora o la enzima degradante de insulina, dijimos que aumentaba
la gamma secretasa. Entonces, el péptido amiloide aumenta por acción de estas enzimas. O otra forma de que aumente el péptido es por alteraciones en el clearance, en la eliminación del péptido. Por ejemplo, cuando hay problemas renales o hepáticos, no se puede eliminar el péptido y se acumula y produce enfermedad. Entonces, lo que están planteando los estudios más recientes, estos dos estudios publicados en este año, es que hay dos fracciones. La fracción 42 es la que produce esencialmente la enfermedad cerebral. Es decir, que de los péptidos amiloideos, la fracción péptida 42 es la que se deposita en el cerebro y es la responsable principalmente de la placa a nivel cerebral, del daño cerebral. Pero que existe otra fracción, que es la fracción 40, que es la responsable de acción a nivel vascular y a nivel cardíaco. Entonces, este es el dato fundamental de los estudios, que el Alzheimer, el problema del Alzheimer, de la placa amiloide, no es un problema localmente restringido a nivel cerebral, sino que existen fracciones que producen algunos daño cerebral, pero otras pueden producir daño vascular a nivel general y daño cardíaco. Entonces, el planteamiento es, a partir de una placa de amiloide, a partir de la alteración cerebral que produce el daño neurovascular a nivel cerebral, también se puede producir daño a nivel del sistema vascular y de hecho se puede producir daño cardíaco produciendo o favoreciendo lo que se llama el corazón amiloide. Este es el punto principal, que coexisten una patología a nivel cerebral y una patología a nivel cardíaco por las dos fracciones, la 42, que es la cerebral, y la 40, que es la vascular. Entonces, el planteamiento es que el péptido amiloide 40 va a actuar a nivel del endotelio, disminuyendo la disponibilidad de óxido nítrico, favoreciendo el estrés oxidativo, favorece la proliferación de células musculares lisas, favorece la adhesión de monocitos y la transformación de macrófagos, favorece el proceso de trombosis a nivel vascular con activación plaquetaria y también va a favorecer daño a nivel del cardiomiocito produciendo dilatación y falla cardíaca. Entonces, tenemos un péptido que independientemente del problema cerebral está produciendo un daño vascular generalizado. Veamos aquí un resumen más o menos de todos los estudios que tenemos hasta ahora. ApoE4 activando la producción del péptido 40, el péptido amiloide 40, va a producir entonces daño a nivel del endotelio, como dijimos, inflamación, disfunción endotelial, formación de placas de ateroma y consecuentemente los elementos clínicos. Todo esto está en etapas iniciales, estos son estudios recientes. Y vean ustedes entonces cómo el péptido amiloide está relacionado con, en este caso, en el primer caso, con hipertrofia cardíaca, el péptido 40. En segundo lugar, está relacionado con aumento del grosor de la placa de ateroma, está relacionado con el número de placas de ateroma y está relacionado con la extensión de las placas de ateroma. Y para finalizar, vean cómo los elementos del ambiente pueden afectar el Alzheimer. ¿Vean? Aquí el hábito tabáquico, cómo la presencia del hábito tabáquico va a aumentar las placas de amiloide, tanto la superficie como el número de placas de amiloide, tanto a nivel de la corteza como del hipocampo. Entonces, los factores externos pueden afectar el desarrollo de amiloide que conduce entonces posteriormente a enfermedad cardiovascular. Entonces, concluyendo, el péptido amiloide, el marcador principal de Alzheimer, podría constituir en el futuro un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, lo importante sería determinar la importancia pronóstica del péptido amiloide como determinante de enfermedad cardiovascular y su posible modulación por cambios en el estilo de vida, por ejemplo, como dijimos anteriormente, con el hábito tabáquico. Muchas gracias por su atención y los invitamos entonces
a participar en los cursos del Foro Internacional de Medicina Interna.